Mire, el libro de Éxodo es un libro muy interesante, es el corazón del Antiguo Testamento. Cuando usted estudia y profundiza en la palabra de Dios, el Éxodo es la razón de ser de muchas áreas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en donde el pueblo judío necesitaba esta dirección en el proceso. Ya podemos hablar sobre el Génesis, cómo fueron los comienzos. Recuerde que la palabra Génesis significa principio. Fueron los comienzos de cómo Dios creó las cosas. No explica todo en esencia por qué Dios lo creó y cómo lo creó, pero sí nos hace saber que Dios lo creó. En el Éxodo nosotros vemos cómo Dios direcciona y comienza a trabajar el proceso de la restauración de la caída del hombre, que fue en Génesis capítulo 3. En el Éxodo nosotros podemos ver cómo entonces, después de ciertos años de la experiencia que José tuvo, ¿no? Usted se recuerda de José, el soñador, el que Dios puso segundo al mando. Ahora entonces pasan 300 años adelante. Y en el Éxodo ahora nosotros vemos cómo ese pueblo que a través de José había hecho lazos con la nación egipcia, ahora está en un proceso difícil porque los esclavizaron. Ahora son los esclavos, ellos están maltratados, ellos están de alguna manera limitados en toda su libertad, porque recuerde que en ese tiempo la esclavitud era muy violenta, ¿no? Latigaban, maltrataban, te hacían sentir totalmente inferior, y si tú no hacías lo que tenías que hacer, te mataban. Entonces ahora nosotros vemos en un proceso donde Moisés es escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero cuando se manifiesta hubo un decreto de parte del faraón que era matar todos los niños varones de cierta edad hacia abajo. ¿Por qué? Porque probablemente los israelitas se estaban multiplicando y iban a ser una amenaza en algún momento para el pueblo de Egipto y se podían levantar en rebelión. Eso es lo que más o menos está pasando. Entonces Moisés, pasan los años, pero Moisés logra salvarse, sus padres lo logran salvar de la exterminación de todos esos niños, hasta que llega a la hermana del faraón en ese momento, que adopta a ese niño como si fuera de ella. Pasan los años, él crece, y en una de esas circunstancias, él ve cómo maltratan a uno de los israelitas, a uno de los hebreos, y entonces entra un furor en él, una pasión en él, donde mata al egipcio que estaba maltratando al hebreo. Él se tiene que esconder porque la ley egipcia era muy clara: aquel que mate a un egipcio tiene pena de muerte. Él se tiene que esconder, él tiene que ir ¿a dónde? Al desierto. Y entonces ahora es que comienza toda la travesía de Moisés, porque Moisés ahora se tiene que esconder en el desierto. Y como usted leyó en el capítulo 3 de Éxodo, nosotros vemos cómo Moisés llega a donde los madianitas, donde este pueblo lo adopta, y ahora él se vuelve un simple pastor. De estar en la casa del faraón, de ser un príncipe en Egipto, ahora un simple pastor en el desierto. Y yo sentí de parte de Dios en esta mañana poder predicar sobre lo que es un desierto en nuestras vidas, porque todos hemos pasado por desierto, estamos pasando por desierto, y le tengo noticias: si no ha pasado por ninguno, pronto le llega la agüita. Y es necesario que nosotros podamos entender qué es un proceso de desierto por parte de Dios, porque una cosa es que usted se la busque y otra cosa es que Dios obra en su vida. Y a veces, aunque uno se la busque, Dios sigue obrando, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces ahora hay un desierto en la vida de Moisés, pero también hay un desierto en la vida nuestra. Y yo comencé a preguntarle al Espíritu Santo: Dios, ¿qué tú quieres decirnos con esto? ¿Qué significa un desierto en nuestra vida? Y cuando comencé a indagar en la palabra desierto en el hebreo, recuerde que la Biblia no fue escrita en puertorriqueño, ni en mexicano, ni en venezolano, ni en cubano, ni en guatemalteco. La Biblia fue escrita en hebreo en el Antiguo Testamento, el idioma principal. Hay algunos otros idiomas, pero el principal es el hebreo. Y en el hebreo la palabra desierto tiene varios significados, y a mí me llama mucho la atención. Escuche bien, aparte de los significados. Solitario significa
arreglar, hablar, aconsejar, contestar, componer, prometer, seguir y someter. Eso vuelvo a repetirlo. La palabra desierto en el hebreo significa arreglar, hablar, aconsejar, contestar, componer, prometer, seguir y someter. Todo eso encontramos en una simple palabra en el hebreo. ¿Y por qué hablo al respecto de esto? Porque en la vida natural, un desierto para nosotros es un lugar inhóspito, un lugar solitario, un lugar seco y un lugar de muerte. Tan simple como eso. Usted le pregunta a cualquiera, ¿qué es un desierto para ti? Un lugar de arena, un lugar seco, un lugar que si me meto ahí unas horas me voy a morir y ya se acabó. Pero en Dios es muy diferente. Dentro de la perspectiva de Dios, el desierto es un lugar de adiestramiento, de formación. Cuando nosotros hablamos de prueba, cuando nosotros hablamos de circunstancias difíciles, pensamos que nos vamos a morir. Y cuando Dios habla de desiertos, habla de un lugar de formación. Habla de un lugar de arreglar, de hablar, de aconsejar, de contestar, de componer, de prometer, seguir y someter. A veces queremos que Dios nos hable en el spa. A veces queremos que Dios nos hable en el Disney World de nuestra vida. A veces queremos que Dios nos hable en la comfort pedic, en la cama, que estamos cómodos, que todo nos va bien. Ahí es que queremos que Dios nos hable y Dios es experto hablando con nosotros en el desierto. Y me llamó la atención y quise poder indagar, arreglar y componer. El desierto arregla todo aquello que está torcido en nuestras vidas. El desierto es el lugar donde Dios arregla lo que está torcido. Con razón Dios nos mete en circunstancias tan difíciles a veces. Y tú dices, el diablo atacando. No, es Dios formando. Es que la cosa me va mal, pastor, no voy a hablar de suegra hoy, no. Hoy no tengo ganas de hablar de suegra, ¿no? No vaya a ser que se malinterprete algo. Dios me pone gente difícil en mi vida para formación. Dios me pone circunstancias difíciles en mi vida para formación. Dios me pone a veces a pasar escasez en mi vida para formación. Dios me pasa por pruebas donde no se abren las puertas que yo espero para formación. A veces Dios me pone la circunstancia difícil matrimonial, ¿para qué? Para formación. Dios está arreglando y componiendo nuestras vidas. ¿No le ha pasado a algunos de los que estamos aquí que cuando pasamos por pruebas, dificultades, situaciones, cuando salimos de ellas, salimos como más maduros del proceso? Nunca había tenido que perdonar a esa persona que me hizo la vida de cuadrito. Pero cuando salí del proceso se me hace más fácil perdonar a los que me ofenden. Nunca había tenido que pasar una escasez económica. Pero ahora estoy pasando por una escasez económica. Pero cuando salgo del proceso se me hace más fácil depender del Dios que suple mis necesidades. Porque Dios está arreglando y componiendo. Te pone el marido difícil. Algunas dicen aleluya, gloria a Dios, pastor, es verdad. Porque te está arreglando y componiendo. Te pone la gente complicada porque te está arreglando y componiendo. A veces pasamos por la tormenta y la crisis porque Dios está arreglando y componiendo. Escuche bien, mire lo que significa hablar, aconsejar, contestar y prometer. El desierto es el escenario ideal de Dios para hablarnos. Dios no me habla, pastor. Estás a punto de entrar en un desierto si quieres que Dios te hable. Yo no escucho la voz de Dios. No te preocupes que pronto viene un desierto que te va a afinar el oído para que escuches la voz de Dios. Dios nos pone en desiertos para que se vaya la gente que está alrededor y solamente queden tú y Él
para poder hablar contigo. Porque a veces estamos tan envueltos, tan agobiados, tan ajetreados, tan ocupados que dejamos de escuchar la voz de Dios porque estamos más pendientes a las voces de nuestras situaciones. Dios es capaz de llevarnos para poder aconsejar, contestar y prometer. Los desiertos son los lugares de promesas. Son los lugares que Dios te promete que tu matrimonio puede mejorar si tú estás dispuesto a formarte en medio del proceso. Son los lugares que Dios te promete que si tú estás dispuesto a ser formado, Dios te va a formar y vas a salir como una vasija aprobada por el alfarero. Es el lugar donde Dios te aconseja. Es el lugar donde tú maduras. Pero para eso hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios es experto en hablarte de diferentes maneras. ¿Alguna pausa aquí? A veces estamos acostumbrados al sica la manga, saca la minga, Rambo saca la bazuca, ponte la manga larga, que me profeticen. Y hay veces que no tan solo queremos que nos profeticen, ya llegamos a un punto dado en que queremos que nos pronostiquen, no nos profeticen. A veces lo que estamos esperando a que salga el tipo Walter Mercado. Y nos pasa a todos, tenemos el síndrome de Walter Mercado en nosotros. A veces uno hace el llamado, nadie pasa, pero cuando Dios comienza a hablar, todo el mundo quiere pasar a recibir algo. Y te tengo noticia, ahora mismo Dios está hablando. Y no es que no pasemos a ser ministrados, sí, es hermoso que Dios nos ministre. Es más, yo aconsejo que usted si necesita oración, permítase ser ministrado. Pero Dios nos está hablando y nos habla a veces en los desiertos. Es que tengamos el oído presto a escuchar su voz en el desierto. Escuche bien, seguir y someter. El desierto que en el desierto que no nos sometemos vamos a perecer. Escuche bien, en el desierto que no nos sometamos vamos a perecer. Josué capítulo 5, versículo 6. El pueblo estuvo 40 años en el desierto y ¿sabes qué? Que solamente de 3 o 4 millones de personas que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Los demás fueron generaciones que se levantaron en el desierto. Porque hay gente que en el proceso no se permiten llegar a su tierra prometida, porque no se permiten ser formados y no se quieren someter a nadie. ¿Hello? ¿Funciona? Cuando no nos queremos someter, no podremos salir de nuestro desierto. Y desierto que no salimos es tierra prometida que no disfrutamos. De nada vale que te aconsejemos matrimonialmente y que cuando salgas de la puerta hacia adelante no pasa nada. Sigues siendo la misma Paquita, la del barrio, y sigues siendo el mismo Don Chesina. De la vieja escuela de reggaetón conoce lo que estamos hablando, ¿no? Sigue siendo el mismo cafresón. Hablándole a tu esposa mal y después dice, no, yo quiero que Dios me bendiga. Y no tratas a tu esposa como vaso más frágil, como dice la palabra. No amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, como dice su palabra. Pero queremos que Dios no es que no nos estamos sometiendo. Es que no nos permitimos ser formados por nadie. Queremos formar a todo el mundo, pero no queremos ser formados por nadie. Mucho capitán y poco marinero, ¿no? Y si no aprendes a ser un buen Josué, nunca vas a poder ser un buen Moisés. Si no aprendes a ser un buen Timoteo, nunca vas a poder ser un buen Pablo. Porque hay que someterse. Todo eso se aprende en el desierto. Arreglar, hablar, aconsejar, a contestar, a componer, a prometer, a seguir y a someterse. Todo eso Dios espera de nosotros en nuestro desierto. Dile que está a tu lado, el desierto es necesario. En el desierto
es también un lugar que a mí me llama mucho la atención. Escuche bien esto. Tu desierto es el lugar entre donde saliste y hacia donde vas. Tu desierto es el lugar de donde saliste y hacia... Tu desierto no es un lugar de destino, es un lugar de transición. Y es importante detenerme aquí, porque hay gente que se quedan en el lugar de transición en vez de caminar a su lugar de destino. Hay veces que estamos esperando que Dios haga algo sin nosotros caminar hacia nuestro destino. Y Dios siempre se encargará de lo imposible cuando nosotros nos hacemos cargo de lo posible. ¿Quieres que tu economía mejore? Esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres que tu matrimonio mejore y llegar a tu tierra prometida? Esfuérzate y sé valiente. Quiero que mi vida espiritual crezca. Esfuérzate y sé valiente. Quiero que mi ministerio llegue a lo que Dios destinó para él. Esfuérzate y sé valiente. Quiero prosperar en todas las áreas de mi vida. Esfuérzate y sé valiente. Entre tu Egipto y tu tierra prometida siempre habrá un desierto que tendrás que pasar como el pueblo de Israel. Entre tu Egipto y tu tierra prometida siempre hay un desierto. Ay, pastor, Dios me llamó a impactar las naciones. Prepárate para el desierto. Ay, pastor, Dios me llamó como adorador y adorador. Aleluya. Agárrame, Lili Guzmán, que voy por ahí. Prepárate para tu desierto. Pastor, Dios me llamó a pastorear. 5,000 personas yo vi en una visión que yo pastoreaba, pastor. Pues prepárate para el desierto. Si supiera lo que es ser pastor. Entre tu Egipto y tu tierra prometida, prepárate para un desierto. Entre el bautismo de tu río Jordán y comenzar un ministerio de poder, siempre habrá un desierto como Jesús. Si quieres un ministerio poderoso, prepárate para un desierto. Si quieres que Dios te use con poder, prepárate para él. Ahora te hace sentido tu desierto, ¿no? Porque mientras más extenso y caluroso es tu desierto, es porque Dios tiene algo grande para ti. Si tú quieres que algo grande suceda en tu vida, prepárate a salir aprobado por el desierto, porque Dios tiene algo para ti. En tu desierto Dios tiene provisión. Dios nunca te deja en el desierto solo. En el desierto vas a ver piedra que brota agua. Del desierto vas a ver maná que cae del cielo. En el desierto vas a ver codornices que te caen en la mano para alimentarte. En tu desierto vas a ver una columna de nube que te protege del sol y una columna de fuego que te dice hacia dónde caminar. En tu desierto el Padre no te deja. En tu desierto el Padre te está formando y cuidando. El pastor no se tiró el chiste de la suegra porque sabía que estaba muy cerquita de mí, ¿verdad? Retomamos otra vez y vamos de nuevo a Moisés. Estábamos estudiando a Moisés como un hombre que fue llevado al desierto para poder ser transformado. Pero antes de poder hablar de lo que sucedió con el desierto de Moisés, quiero llevarlos al inicio. ¿A dónde fue que comenzó esa travesía hacia su desierto? Podemos ver en Éxodo capítulo 2 que nos habla que cuando Moisés fue y vio el maltrato y el sufrimiento que estaba pasando el pueblo de Israel, entonces se molestó, tuvo coraje y mató a uno de los egipcios. Vemos que Moisés dentro de él ya sentía esa pasión, sentía ese anhelo y él sabía que él había sido llamado para poder liberar al pueblo de Israel. Pero tenemos un pequeño detalle,
Y es que a pesar de que él había sido escogido y llamado, todavía su momento no había llegado. Todavía su corazón no estaba alineado a lo que Dios quería hacer en su vida. Es por eso que en este momento, cuando Moisés intenta tomar la justicia por sus manos, cuando Moisés intenta hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, entonces tiene que huir. Dice la palabra del Señor que entonces él miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió. Y que al día siguiente vio a dos hebreos que reñían. Y entonces él dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Se me parece a muchas personas, de los que tiran la piedra y esconden la mano, ¿verdad? Que son capaces de levantarse a señalar a los demás porque se creen que son muy perfectos y no se dan cuenta que todavía tenemos áreas que tenemos que mejorar. Y entonces le respondió y le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Qué cosa, ¿verdad? El que había sido llamado ahora es señalado por los que él se supone que liberara. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía necesitaba ser transformado. Todavía necesitaba que se trabajara con su carácter y con áreas de su vida. Así como tú y como yo en esta mañana estamos aquí porque necesitamos que el Señor trabaje con nosotros. Vamos a ver en este momento que Moisés trató de hacer las cosas a su manera. ¿Cuántos de los que estamos aquí en medio de nuestra vida hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera? Todos los días nos levantamos y queremos tomar las decisiones a través de nuestra propia sabiduría. Y es entonces donde vienen situaciones en nuestra vida en donde somos echados a un desierto, no porque quizás Dios fue el que nos llevó al desierto, sino porque nosotros con nuestras propias decisiones nos pudimos echar al desierto. Y en este caso podemos ver que hay dos tipos de desiertos, como hablaba el pastor. Hay desiertos en el que Dios nos pone en el desierto para poder sacar lo mejor de nosotros. Pero quiero recordarte en esta mañana que hay desiertos que tú mismo es el que te metes ahí. Que tú mismo es el que tomas la decisión, que tú mismo con tus acciones te llevas a ese lugar. Pero qué hermoso que Dios es un Dios de misericordia. Que Dios es un Dios de amor y que no importa cuál sea la circunstancia que te llevó a ese desierto. Él te dice que tú eres su hijo, que Él tiene propósito contigo. Y que esa vasija que Él está formando de barro no se va a romper porque Él es el que le está dando la forma. Su impulsividad lo llevó al desierto. Él tuvo miedo y tuvo que huir. Tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero sabes que el amor de Dios lo alcanzó. Dios no lo desamparó. Nosotros no sabemos qué hubiera pasado con Moisés si él no hubiera sido impulsivo. ¿Qué hubiera sido de la vida de Moisés si quizás no hubiera matado a ese hombre? Quizás su proceso de preparación hubiera sido diferente. Pero como no lo sabemos, tenemos que atenernos a lo que conocemos de la palabra. A ti que en esta mañana estás aquí, quiero decirte, ya es momento de que te quedes pensando en el que hubiera sido. En esta mañana, si tú sientes quizás algún tipo de remordimiento o quizás sientes culpabilidad por las cosas que hiciste, Dios quiere recordarte, y esto no estaba en el mensaje, Dios quiere recordarte que a pesar de tus errores, que a pesar de tus imperfecciones, Él te encuentra en donde quiera que tú estás y que su propósito en tu vida se tiene que cumplir porque Él fue el que dio la palabra. Que no hay nada que te pueda separar de su amor, de su gracia y tu favor. Y que a pesar que en momentos hayas tomado decisiones que quizás te han llevado lejos y te han dejado solo,
y que te encuentras lamentándote por las consecuencias y pensando qué hubiera sido, el Señor te dice que yo te alcanzo, yo te tomo en mis brazos, yo te limpio, yo te pongo, te levanto, te pongo la ropa de mi hijo, te pongo el anillo de mi hijo y te señalo como que tú fuiste comprado por precio de sangre. No importa cuál sea la razón de nuestro desierto, ya sea que Dios lo hizo, que llegó súbitamente, que no entendemos el porqué, o sea por una decisión que nosotros tomamos. Solo una cosa puedo decirte en esta mañana, y es que a pesar de nuestros errores, es que a pesar de nuestras imperfecciones, es que a pesar de las circunstancias que nos pueden estar rodeando, una cosa es segura y es que Dios se va a glorificar en medio del desierto. Él sabía que él no estaba actuando de la manera correcta. ¿Cómo sabemos que Moisés sabía que no estaba actuando de la manera correcta? Porque cuando él fue a matar al egipcio, dice la palabra que él miró para todos lados para ver si alguien lo estaba viendo. Él sabía que no estaba bien, pero a pesar de todo decidió hacer las cosas a su manera. ¿Han oído alguna vez el refrán o la frase que dice que el fin justifica los medios? Creo que quizás eso fue lo que estaba pensando Moisés. Porque él sabía que él tenía que liberar al pueblo de Egipto y él pensó que matando al egipcio era uno de los primeros pasos que pudiera llevar para traer justicia. Pero como vemos en el caso de Moisés, sabemos que eso es una falsedad. Si en algún momento tú te has creído que el fin justifica los medios, quiero decirte en esta mañana que tengas mucho cuidado. Y que recuerdes que cuando algo dentro de ti te dice que no está bien, es porque el Espíritu Santo de Dios te está redarguyendo y te está dando una alerta. Como cristianos tenemos que entender que nuestras acciones deben estar alineadas a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cada día estemos conectados con su presencia y que antes de nosotros tomar cualquier decisión o hacer cualquier cosa, le pidamos al Espíritu Santo que nos dirija. ¿Cómo vemos otra situación similar a la de Moisés? Moisés se dio cuenta que lo habían descubierto, tuvo miedo y se tuvo que ir a esconder corriendo, huyendo al desierto. Vemos una acción similar cuando el hombre y la mujer se encontraban en el huerto del Edén y los dos comieron de esa fruta que era prohibida. ¿Y qué hicieron? Se fueron a esconder porque tuvieron miedo. Y no sé por qué esto no tenía que ver con el tema, pero entiendo que hay alguien que tiene que escuchar esta palabra en esta mañana. Si tú tienes que esconderte, si te preocupa que lo que tú estás haciendo alguien lo sepa, si tienes miedo de que los demás conozcan algo que estás haciendo en tu vida, si tienes que mantenerlo en privado o en secreto, es porque en el fondo algo dentro de ti te está diciendo cuidado, alerta. Cuidado y escucha lo que el Señor te está hablando en esta mañana. Escucha, abre tu oído y escucha. Si tienes que mantenerlo en secreto, si tienes miedo que los demás se enteren, ten cuidado, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está diciendo que lo que estás haciendo no es correcto. No vaya a ser que te suceda como Moisés y tengas que salir corriendo y enfrentar las consecuencias de tu decisión. Moisés tuvo que huir al desierto porque él decidió hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Y esto le costó 40 años en el desierto antes de poder levantarse a cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Pero qué hermoso que, como decíamos anteriormente, Dios es un experto en usar los desiertos para formar nuestro corazón. En medio de ese desierto en donde Moisés tuvo que huir, Dios se le reveló. Si hay un personaje
que es experto en desierto es Moisés. Moisés vivió 120 años y se podría dividir su vida en 3 etapas de 40 años. Vivió 40 años en Egipto. Luego vivió 40 años en el desierto como pastor de ovejas. ¿Y saben qué? Que los otros 40 años también los vivió en el desierto, pero esta vez liderando al pueblo de Israel. ¿Qué podemos aprender de la vida de Moisés? Que puede ser que vivamos de desierto en desierto, pero ¿sabes qué también podemos aprender? Que en medio del desierto podemos vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque si hay alguien que pudo ver la mano poderosa de Dios, si hay alguien que pudo ver cómo Dios abría el mar rojo, cómo Dios hacía grandes milagros y maravillas, cómo Dios caminaba con él, fue Moisés. Así que si tú te encuentras en esta mañana en medio del desierto, puedo decirte que no tengas miedo, porque el Padre Celestial, porque Jehová tu Dios ha dicho que va a estar contigo cada día de tu vida. Y si algo me llama la atención de Moisés es que él no permitió que el desierto quebrara su espíritu. Moisés no permitió que el desierto quebrara su espíritu, a pesar de que vivió 80 años de su vida en el desierto. Muchos de nosotros vivimos quejándonos. Nos quejamos de nuestros desiertos. Renegamos constantemente. O a veces nos detenemos en medio del desierto. Y en esta mañana yo quiero decirte que es necesario que podamos cambiar nuestra mentalidad. Porque Moisés vivió 80 años en el desierto. Pero una cosa que caracterizó a Moisés es que en medio del desierto él nunca se detuvo. Él siguió luchando, él siguió caminando. Él tenía una cosa clara y era que su propósito era guiar y dirigir al pueblo de Israel a entrar a la tierra prometida. Y mira que le costó dolor, mira que le costó sufrimiento, mira que le costó que lo señalaron, que el mismo pueblo que él levantó le pagó con mal. Se levantaron en contra de él, murmuraron, hicieron muchas cosas. Pero él estaba claro y él no permitió que nada lo parara de poder cumplir lo que Dios le había llamado a hacer. Y en esta mañana yo quiero decirte que si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios tiene un propósito contigo. Porque Él te escogió, Él te señaló. En un momento dado, cuando nadie te veía, Él te vio y Él dijo, tú eres mi hijo amado. Yo quiero restaurarte, yo quiero hacer algo hermoso contigo. Estoy segura que la clave por la cual Moisés en medio del desierto siguió caminando era porque él sabía que en medio de cualquier situación, él podía subir a la montaña, él podía conectarse con la presencia del Padre y él sabía que allá en la presencia del Señor, él le podía decir todo lo que sentía, él podía hablar con Dios. Y Dios se encargaba de renovar sus fuerzas. Y Dios se encargaba de darle dirección. Y Dios le decía qué es lo próximo que tienes que hacer. Cuál es la decisión que tengo que tomar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de nuestro desierto? ¿Nos estamos quedando lamentándonos? ¿Estamos quedándonos renegando? ¿Quejándonos de lo que Dios ha hecho? ¿O estamos haciendo como Moisés, que sabía que no importando la circunstancia, la solución estaba en ir a la presencia del Señor, en buscar en Dios su suprema consuelo, su suprema fortaleza, su consejo, su guía? En Éxodo 3 podemos ver cómo Moisés tuvo su primer encuentro con Dios. Cuando él vio esa zarza que estaba ardiendo y que no se consumía, fue ese primer encuentro que tuvo con el Padre. Y algunos teólogos dicen que esa zarza
que ardía y no se consumía, tiene muchos simbolismos, pero uno de esos simbolismos es que el pueblo de Israel, no importando el sufrimiento, no importando el maltrato, no importando lo que tenían que pasar, Dios iba a estar con ellos y no iba a permitir que la aflicción, que la tristeza, ni que el dolor los consumiera, porque Él era quien los protegía. Y entonces esto me recuerda la palabra del Señor que se encuentra en Isaías 43. Que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Moisés había entendido esto, pero por eso, a pesar de que tuvo que pasar el resto de su vida en el desierto, él no se rindió. Y él enfrentó cada reto con la seguridad de que quien lo había llamado estaba caminando con él. Iglesia, en esta mañana Dios te está diciendo, recuérdate de quién te llamó. No te ha dicho que Él iba a estar contigo. No te dice Él, yo soy tu protector. El fuego no será demasiado como para que llegues a quemarte. El fuego de tu desierto tiene la temperatura perfecta para poder sacar lo mejor de ti. El fuego de tu desierto tiene la temperatura perfecta para poder sacar lo mejor de ti. Mientras estaba preparando este mensaje, aprendí la diferencia que tiene el oro de 10, 14, 18 y 24 quilates. Desde pequeña yo sabía que 24 quilates es lo mejor, porque todo el mundo lo dice. Pero esta mañana, mientras estaba terminando la preparación de este mensaje, pude leer que el oro pasa por unos procesos de refinamiento, en donde se mete en el fuego para sacar las impurezas. Y ahí es que se determina cuántos quilates tiene. 8 quilates, pues el fuego no es tan fuerte y todavía quedan impurezas. Y así sucesivamente. Mientras van subiendo los quilates, es la cantidad de fuego y la cantidad de impurezas que quedan. El oro, para que sea de 24 quilates, tiene que pasar por una temperatura más alta, que a través de esa temperatura las imperfecciones, las otras aleaciones metálicas se van saliendo y entonces queda el oro puro. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de oro tú quieres ser? Porque si quieres ser ese oro de 24 quilates, si quieres que Dios trabaje en tu vida, que quite todas esas cosas que están dentro de ti, es necesario que seas procesado y que pases por el fuego constante para que entonces puedas ser el reflejo de la obra de Cristo en tu vida y para que otros puedan ver a Jesús reflejado a través de ti. Recuerda que Él quiere sacar lo mejor de ti. Él te está transformando en esa persona que Él diseñó desde el principio. La diferencia está en cómo respondemos mientras estamos en medio de nuestro desierto. Yo te invito a que tú le digas a alguien que está a tu lado, ¿cómo respondes a tu desierto? Díselo. ¿Cómo respondes a tu desierto? Quiero compartirte la palabra del Señor que se encuentra en Deuteronomio 8, del verso 2 en adelante, y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Quiero decirte en esta mañana que el desierto muestra lo que hay en nuestro corazón. No lo digo yo, lo dijo Dios cuando le habló al pueblo de Israel. Le dijo que los tuvo que pasar por el desierto para que Él pudiera ver lo que había en su
corazón. En ocasiones, nosotros mismos somos los que alargamos nuestro desierto porque nos aferramos a cosas que Dios quiere quitar de nosotros. En medio del proceso es que comienzan a aflorar esas cosas que están aquí. Esas cosas que están quizás aquí en nuestra mente, pero en el subconsciente. Y Dios nos pasa por procesos porque Él quiere y Él sabe que eso está ahí. Dios sabía que eso estaba en medio del pueblo de Israel. No conoce Él todas las cosas. Pero Él nos pasó por las pruebas del desierto para que esas cosas pudieran comenzar a salir de aquí y pudieran reflejarse afuera. Es como cuando el pastor predicaba sobre qué es lo que hay en tu taza. La circunstancia difícil o la circunstancia que estás atravesando, lo único que va a demostrar es qué es lo que está aquí adentro de verdad. Cómo tú respondes a las circunstancias difíciles demuestra qué es lo que realmente hay en el corazón. Porque en el momento que está todo bien, cualquiera puede fingir. Cualquiera puede decir que está todo bueno, todo chilling, como decían en Puerto Rico en los tiempos que yo era joven. Pero es cuando comienza a apretar la cosa. Es cuando las cosas no son como nos gustan. Es cuando quizás no estoy de acuerdo con la decisión que tomó la otra persona. O quizás la otra persona dijo algo que no me gusta. O me hicieron algo que no me agradó en el momento. Ahí es que se denota qué es lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos? Te voy a decir más. Cuando Dios no permite que suceda lo que estás esperando, ¿cómo vas a reaccionar? Porque te tengo una noticia. Nosotros no le servimos a Dios por lo que Él nos pueda dar. Si tú llegaste a este lugar buscando que Dios te resuelva todos tus problemas, quiero decirte que llegaste con las intenciones incorrectas. Él no vino para darte todo lo que tú quieres. Él vino para salvarte. Él vino porque te amó primero y Él quiso justificarte. Pero tenemos que aprender a entender que su voluntad es perfecta y en ocasiones hay momentos en que las cosas no van a ser como nosotros queremos. Pero ¿qué se va a denotar en nuestro corazón cuando Dios no hace lo que queremos? ¿Aceptaremos de Él el bien y no el mal? ¿O seremos como Job, que dijo Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Porque en medio del desierto también aprendemos a ser adoradores que no se determinan por las circunstancias, que no se determinan por lo que tenemos, sino que adoran porque saben quién es su rey, quién es su Señor, quién los levantó, quién los restauró, quién murió por ellos en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos en los 8 quilates? ¿Vamos a decirle, Señor, es que yo no quiero cambiar? Es que yo reconozco que siempre me estoy dando con la misma piedra. Este siempre es mi error. Y entonces vamos de lado en lado, de lugar en lugar, de trabajo en trabajo, de relación en relación. Y no nos damos cuenta que entonces puede ser que el problema no sea la pareja, que el problema no sea el patrono, que el problema no sea el líder, que el problema entonces está dentro de mí. En cómo yo voy a transformar mi vida, en cómo yo voy a reaccionar a lo que está sucediendo, en cómo yo voy a reaccionar a las circunstancias. ¿Qué fue lo que le sucedió al pueblo de Israel? Estuvieron 40 años en un camino que solo les iba a tomar 15 días. ¿Por qué? Porque Dios le dio oportunidad tras oportunidad. Y fueron un pueblo terco. No querían cambiar, no querían soltar. Ellos fueron sacados de Egipto, pero Egipto nunca fue sacado de su corazón. Entonces a veces en el desierto Dios nos lleva para sacar cosas de nosotros. Y nosotros estamos tan empeñados en hacerlo a nuestra manera, en quedarnos de la misma forma.
Y Dios te está diciendo en esta mañana que Él quiere llevarte a tu tierra prometida, que Él quiere hacer muchas cosas contigo, pero que es necesario que aprendas a soltar, que es necesario que aprendas a entregarle a Él por completo las cosas, que es necesario que le pidas que abra sus ojos para que puedas ver lo que Él ve, para que no veas lo que tú quieres ver, porque en ocasiones somos expertos viendo lo que nosotros queremos ver. Pero cada día necesitamos pedirle al Padre que transforme nuestra mirada para que veamos a través de sus ojos, que podamos quebrantar nuestro orgullo, quebrantemos nuestro orgullo y podamos someternos al proceso que Él quiere. Porque te prometo que si te sometes al proceso, que si en medio del desierto tú decides entregarte por completo, confiar en Él y permitir que Él quite, que transforme, que cambie, vas a ser un producto maravilloso. Vas a ser una vasija de honra en las manos del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir dando vueltas en el mismo lugar? ¿Vamos a engañarnos nosotros mismos? ¿Vamos a estar con altas y bajas? Porque no tomamos una decisión firme y permitimos que Dios trabaje en nosotros. Tu proceso de transformación no depende de los demás. Somos unos expertos a veces justificándonos. No es que fulanito hace esto, es que el otro hace lo otro. Es que ¿por qué yo tengo que ser la persona que haga esto si mira cuántas personas hay haciéndolo de la otra manera? Es que yo no cambio porque ahí todos son de esta manera. Y en esta mañana Dios te está diciendo que tu proceso de transformación no depende de las personas que están a tu alrededor. Que tu proceso de cambio de conducta no depende de los demás. Depende simplemente de ti. Y que tú le permitas al Espíritu Santo trabajar en tu vida. Ya se acabó esa excusa de que los demás me hicieron o que de los demás hacen. O es que porque yo tengo que cambiar si míralos aquellos como son. Sabes que al final y al cabo tú le vas a dar cuenta a Dios. Cuando llegues allá arriba no vas a poder decir, no, es que mira, aquella estaba haciendo lo otro. Porque Dios te va a decir que tú tenías acceso a su palabra, que su Espíritu Santo moraba en ti y que si tú no cambiaste no fue porque Él no tuvo el poder. No es porque aquí el Espíritu Santo no está, es porque Él llega hasta donde tú le permites. Él cambia lo que tú le permites que Él cambie. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Moisés, luego de que tuvo un encuentro con Dios, permitió que Él transformara su vida por completo. Podemos ver que el hombre que salió huyendo al desierto no fue el mismo hombre que regresó de nuevo a Egipto. Primer paso, él tuvo que regresar al lugar donde salió huyendo. ¿Sabes qué? Que en ocasiones Dios te va a poner en esa posición, en donde vas a tener que volver al lugar donde saliste huyendo. Y quizás tú piensas en el lugar donde saliste huyendo como un lugar físico, y no necesariamente. Puede ser que te pase por una situación similar, aunque sea en otro lugar. Pero para poder probar que realmente fuiste aprobado en medio del desierto, vas a tener que regresar al lugar donde saliste huyendo. La diferencia estuvo en que Moisés regresó siendo un hombre diferente. Él era un hombre que ya conocía su identidad. ¿Cómo lo sabemos? Vemos a un Moisés que sabía que a pesar de sus debilidades, Dios lo iba a usar y estaba con él. Él sabía que el plan había que ejecutarlo a la manera de Dios y no a la manera de él. Él sabía que era a través de sus fuerzas, las fuerzas de Dios y no sus propias fuerzas, que Dios iba a hacer el milagro. Él sabía que el secreto estaba en ser obediente y esperar en Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿conoces tu identidad en Cristo? ¿Estás claro de quién eres, no importando lo que las otras personas piensen?
o no importando lo que las otras personas hagan. Te pregunto, ¿estás claro en que a pesar de tus debilidades, Dios se va a glorificar en tu vida y va a estar contigo si tú le permites que Él esté contigo? ¿Estás claro que el plan va a ser a la manera de Dios y no a la manera tuya? ¿Estás claro que es a través de las fuerzas de Dios y no a través de tu fuerza? ¿Estás claro en que es necesario que seas obediente y que esperes en Dios? La vida de Moisés fue un constante desierto. Estuvo llena de retos, pero también estuvo llena de muchas victorias. Pero en el proceso él tuvo que aprender a enfrentarse a cada obstáculo con la valentía y la fortaleza que Dios le estaba dando. No fue fácil lo que él pasó. No fue fácil dirigir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que era inestable. Era un pueblo que a pesar de que había visto la gloria de Dios, constantemente renegaba, constantemente se alejaba y fallaba. No sé por qué me suena un poco familiar. Pero sabes que el secreto de Moisés estaba en su intimidad, ya lo había dicho, en su intimidad. Él tenía una relación tan cercana y había sido impactado tanto por la presencia de Dios, que a pesar de que él pasó el resto de su vida en el desierto, él nunca abandonó la encomienda que Dios le dio. Él permaneció firme en medio de situaciones complicadas. Él sabía que en cada paso en el desierto tenía que confiar y tenía que alegrarse en el gozo de la salvación de Dios. Al final del camino, él sabía, mientras yo siga caminando, aunque este pueblo sea difícil, cada paso que yo voy a dar me va a acercar a la tierra prometida. Por eso yo no voy a detenerme. Y quiero decirte una cosa, Moisés quizás no entró a la tierra prometida, pero Dios le permitió que sus ojos pudieran ver esa tierra. Y yo quiero decirte en esta mañana que eso es un ejemplo de una persona que amaba a Dios con todo su corazón y que se entregó por completo. Porque a pesar de que él no pudo entrar, a pesar de que él no tuvo esa bendición de entrar, él no le importó. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que el verdadero gozo, que la verdadera alegría era que él iba a estar allá arriba con su Redentor, con su Rey, con su Señor. Y en esta mañana yo quiero decirte, iglesia, que a pesar de que estés en medio del desierto, a pesar que te preguntes hasta cuándo, tienes que tener por claro que la meta no es aquí en la tierra, que la meta es que cada día le sigas siendo fiel, porque va a llegar un momento en donde Él te va a llamar y donde te va a decir: ven, siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Cuidado en no quedarte más tiempo en el desierto. Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Dice que solamente les tomaba la travesía 11 días entre Egipto y llegar a la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Hay veces que nos quedamos más tiempo en el desierto porque no estamos dispuestos a ser formados. 11 días versus 40 años. 40 años siendo el mismo cabezón. Siendo la misma cabezona. Porque hay veces que pasamos procesos que se han extendido más. Porque no hemos estado dispuestos a ser formados en el desierto. Pues a veces nos quedamos más tiempo en el desierto porque no nos permitimos que Dios nos transforme. Nos volvemos tercos al no permitir que Dios nos forme. No, pastor, yo es que yo soy así porque yo soy Vélez. No, tú eres un cabezón, tú no eres Vélez. Yo soy así porque soy Rodríguez.
y soy Miranda. Digo mis apellidos. Si usted es de esos apellidos, mala de usted, ¿yo? Y digo los apellidos de mi esposa. El desierto no es un lugar de estadía. Eso no es el Holiday Inn. Es un lugar de transición. Cuando no nos permitimos ser formados, continuamos en desiertos eternos. Y hasta que Dios no nos forma, mira, usted puede, y recuerde que los desiertos no son lugares físicos, son actitudes. Y hay veces que nos cambiamos de lugares pensando que con eso se va a arreglar el desierto. Múdese a Yugoslavia y le va a ir igual. Porque el problema de las malas actitudes es que se van con usted en la maleta hacia Yugoslavia. Múdese a Japón y aprenda japonés, y después múdese a China y aprenda mandarín también. Y va a seguir siendo el mismo cabezón, pero hablando chino. El problema no es que se mude de iglesia, es que usted se permita ser formado aún en la iglesia que está. Con las personas difíciles que están en su iglesia. El problema no es que usted se mude de amistades, es que usted sea formado en medio de esos procesos. El problema no es ni siquiera que usted se cambie de ropa. Usted puede ponerse la ropa más hermosa del planeta. Los políticos se visten con ropa fina y siguen siendo los mismos corruptos. El problema no es la ropa que me pongo, el problema es la actitud que tengo. Y el problema de las actitudes es como el olor a pie. Todo el mundo lo siente menos el que se quita el zapato. Sí. Usted tiene cara de estreñido y usted piensa que usted está como Tatín y Cepillín. Y todo el mundo se dio cuenta que está estreñido. Y la pastora pone hasta el de esto para que... Porque muchas veces tiene que ver con nuestras actitudes, nuestra manera de ver las cosas. ¿Cómo vienes en la iglesia? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Cómo vengo a la iglesia si vengo enojado de discutir con mi esposa y mi esposo y no me permito ser formado? Se nota en tu actitud a la hora de adorar a Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y cuando hablo de actitudes es eso mismo. Es que hay veces que pensamos que estamos dando lo mejor de nosotros a Dios y no estamos dando lo mejor de nosotros a Dios porque llegamos con malas actitudes. Y si no ponemos a Dios en el primer lugar y ponemos la situación en el primer lugar, nada va a pasar. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadidas. Actitud. Si no, el desierto va a ser eterno. Ya con esto termino. ¿Quieres que se abran las puertas en tu vida? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Quieres la bendición de Dios? Ahora dile, prepárate para el desierto. ¿Quieres puertas abiertas en tu vida? Prepárate para el desierto. ¿Quieres un ministerio poderoso? Prepárate para el desierto. ¿Quieres prosperidad en tu vida en todas las áreas? Prepárate para el desierto. Isaías capítulo 43, versículo 19. He aquí, yo hago algo nuevo. Ahora acontece. ¿No lo perciben? Aún yo abriré camino en el desierto. Lo mejor de Dios está por venir. Si tú estás dispuesto a entrar en el proceso del desierto.